Realmente son casos así espeluznantes. Muchas personas no pueden entender, no podemos entender cómo una madre que ha dado a luz a un ser, independientemente de las circunstancias y condiciones, sea capaz de atentar contra la vida de un ser tan indefenso, pero tan indefenso que no sabe ni lo que está pasando, no sabe ni cómo va a pedir auxilio. Entonces claro, realmente cala, digamos, en lo más hondo de nuestro ser humano. Y en ese sentido, Iván, es muy lamentable y es muy preocupante los casos de violencia crecientes que tenemos en el departamento, en el país, y por esa razón, Iván, creo que es importante seguir llamando la atención, no solo de las familias, no solo de la sociedad, sino también del Estado. A veces echamos la culpa a todos, pero nosotros como personas... No es a todos, no es a todos. Principalmente a las dos mujeres, mira. Bueno, en este caso sí. En este caso, mira, tan corta edad para tener un bebé, ¿no? Claro. 20 años y 19, 20 años, prácticamente están saliendo bachilleres, no tienen un proyecto de vida totalmente concluido, definido, digamos, claro. 23, 25, ya, digamos, hay algunas jovencitas que ya tienen una formación profesional universitaria, pero con 19, 20 años, la vida recién está empezando. Juana. Así es, Iván. Si hablamos del caso concreto, yo decía en términos generales. Sí, claro. Si hablamos del caso concreto, efectivamente, Iván, y esto tiene que ver también con el embarazo a temprana edad, ¿no? Se han incrementado tanto estos casos de embarazos no deseados, embarazos no planificados, no esperados, y eso tiene mucho que ver también con el comportamiento, la desintegración familiar, las familias disfuncionales, y bueno, la violencia, el machismo que todavía persiste. Entonces todo eso... Hay varios elementos, ¿no? Tan complejo. Cóctel de cosas. Tan complejo, Iván. Entonces... por esa razón es que estamos viendo a madres tan jóvenes, ¿no? Madres tan jóvenes que... Bueno, ese es un elemento. Madres muy jóvenes, 19, 20 años, incluso hay muchísimo menos. Claro. El informe manifiesta casos de violación sexual, por ejemplo, 12 años, 13, 14, 15 años. Bueno, el primer elemento entonces que para el análisis, madres muy jóvenes. ¿Qué pasa por ahí? En este caso, por ejemplo, estas madres muy jóvenes pueden estar también quizás lejos de sus familias, sin duda son estudiantes, no sabemos con exactitud si tienen, por ejemplo, la conciencia de la responsabilidad que implica, por ejemplo, un embarazo, y qué pasa con la prevención, por ejemplo, de los embarazos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese tabú todavía de la educación sexual al interior de la familia? Entonces son muchos los factores que van, exactamente, que van influyendo, pero también el medio. El medio, Iván, es muy alarmante a veces. Yo hablo a veces con algunas mamás y dicen, ¿cómo siendo nuestros niños tan pequeños hablan ya en su medio, en su escuela, en su colegio, con mucha naturalidad de la cuestión, por ejemplo, sentimental, de pareja, la misma práctica sexual, el uso de las drogas, las bebidas alcohólicas? Entonces, creo que estamos en un tiempo en el que todavía no queremos ver del todo lo que está pasando. Los tiempos han cambiado y creo que nuestra sociedad, nuestras instituciones tienen que estar a la altura de estos cambios que está viviendo nuestra sociedad. No están definitivamente. Por eso tenemos este tipo de sorpresas, Iván. Bueno, Juana Maturano es la presidenta de AMOPEI, una organización que lucha por los derechos de las mujeres, por la equidad, la igualdad, los derechos humanos. Juana Maturano, hay varios elementos, decíamos, ¿no? El embarazo temprano, pero también hay un amor romántico, ¿no? Seguramente alguien les ha ofrecido amor eterno y luego han accedido a relaciones sexuales. ¿Dónde está la pareja? Uno se pregunta, ¿no? Porque, bueno, han quedado embarazadas, no es por obra y gracia del Espíritu Santo o por el milagro de alguien, hay una pareja de por medio.
uno se pregunta, ¿le condenan a la mujer que le dicen calificativos y descalificativos? ¿Y dónde está la pareja? La pareja está desaparecida en todo esto, ¿no? Así es, Iván. Justamente eso es lo que en la jornada de hoy, por ejemplo, hablábamos bastante, porque definitivamente este problema lo tenemos que ver en su integralidad y en su conjunto. ¿Y quiénes son responsables, por ejemplo, de traer al mundo a un infante, a un bebé? ¿No? Bien decías, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, por mucho que seamos creyentes y católicos, así ¿verdad? Sí. A no ser que fuera un embarazo asistido por la medicina, que bueno, en ese caso nos requeriríamos al progenitor necesariamente, no es el caso. Pero no es el no caso. Es el caso. No es el caso, definitivamente. Y en ese sentido, Iván, la reflexión y la llamada de atención debe ser grande, porque definitivamente la exigencia, la investigación y la sanción debe llegar a ambos, porque no es dable, no es correcto, no es justo de que la madre, y no estamos justificando con eso desde ningún punto de vista, solo ella tenga que cargar todo este la asunto, responsabilidad, el castigo, la condena, la prisión inclusive. Pero además su misma conciencia, Iván. Entonces, bueno, y la afectación, eso es pesado. Y la afectación psicológica que sin duda tiene, porque una persona, como decimos en términos comunes, en sus cabales, no va a hacer eso, ¿no? Entonces, es tanta la afectación seguramente sentimental, sí, emocional que tiene una persona. Juana, lo que pasa aquí es si rebuscamos un poquito, que no hemos rebuscado, no hemos indagado en profundidad estos temas particulares, seguramente hay, digamos, miedo, temor, vergüenza, su familia, la presión, el qué dirán, qué me dirá mi papá o qué me dirá mi mamá, entonces tengo que esconder, tengo que deshacerme de ese producto que viene como una carga. ¿Qué pasará realmente ahí en la vida, en la conciencia de las mujeres? Eso es, Iván, lo que nosotros obviamente tenemos que presumir, pero no podemos aseverar, porque cada caso sin duda es distinto. Es distinto, y cada mundo, cada cabeza, cada situación también es distinta. Pero lo que no es distinto es que lamentablemente los progenitores nos están haciendo responsables, y con eso están cometiendo también delitos incluso penados por ley con privaciones de libertad. Ahí tenemos delitos como, por ejemplo, el abandono de mujer embarazada, que es un delito que tiene una pena de privación de libertad incluso de 1 hasta 3 años, y con la agravante... En el caso del abandono, porque ha sido así condenada a 3 años de prisión, en el caso de abandono, haber dejado en un basurero a su hija, está siendo calificado como abandono de niño, niña, adolescente, dice la calificación de la Fiscalía, ¿no? Que presentó ante un juez. Pero tú vas un poco antes, el abandono del padre, ¿no? Exactamente. El abandono de mujer embarazada, también está la figura. Cuando se habla de abandono de mujer embarazada, estamos hablando de casos normalmente fuera de un matrimonio como tal, que puede ser un concubinato, un noviazgo, ¿no? Que no está dentro de la familia precisamente porque no hay un matrimonio. Pero cuando también dentro del matrimonio un esposo abandona a su esposa o a su familia, también esto está penado por ley. Y en el caso concreto, si está de enamorado, ¿no? Puede ser el hombre que esté casado, no sé, puede ser muy joven, ¿no? Hay un mundo, como decían, puede ser producto de una violación sexual, no lo sabemos, ¿no? Entonces, tú dices, al abandonar hay una pena. ¿Qué tipo de pena es? Aprovecho que eres abogada. Privación de libertad, Iván, de 1 a 3 años de privación de libertad para esa persona que le ha abandonado. Así es, porque no le ha asistido, no le ha acompañado, no se ha hecho responsable. Pero hay una agravante aquí, que cuando, producto de ese abandono,
la madre de ese infante ha atentado contra la vida del infante o ha abandonado, como en este caso, entonces la pena se agrava hasta 5 años de privación de libertad para ese progenitor que hubiera abandonado. Ya, entonces otra vez la carga es para la mujer, estamos viendo, porque una vez que ha tenido a la bebé, bueno, abandona en un basurero, no es lo mismo que abandonar, no sé, con una tía, digamos, ¿no? Con una abuelita, que ocurre el caso. O sea, le abandona en un basurero, se va agravando la situación, pero se va agravando hacia la mujer. ¿Y el hombre dónde está? Es lo que tú preguntabas. Sí, el agravante es para el hombre, Iván. Como decíamos, cuando hay abandono de mujer embarazada y bueno, la mujer tiene a su bebé, se hace responsable, no pasa nada, pero el varón le ha abandonado, la pareja le abandona. Entonces ahí su sanción alcanza hasta 3 años. Pero si producto de ese abandono, decía, la mujer además ha abandonado al niño y ha puesto en riesgo su vida, su integridad, eso se agrava para el progenitor, no para la mujer, sino para el progenitor, porque fruto de ese abandono, miren en lo que ha quedado, digamos, el infante. Entonces, podría esta persona ser castigado, debería ser castigado hasta con 5 años de privación de libertad. Ya, bien, me aclaras de que, bueno, el agravante es para el que ahora no existe, no hay, no se ha identificado, no le han indagado, no lo han buscado, etcétera. Pero entonces, que la mujer haya abandonado a su bebé también es una responsabilidad para el hombre. Así es, aumenta su responsabilidad. ¿Pero qué culpa tiene el hombre si la mujer ha ido y lo ha abandonado en un basurero? La situación se presenta producto de ese abandono precisamente. Porque si él hubiera estado presente y se hubiera hecho responsable, es posible que esa situación no haya ocurrido y no debería ocurrir. Entonces, así ya la ley dispone. Sin embargo, Iván, en muchos casos aquello no se está cumpliendo, no se está efectivizando, porque también las partes no están demandando aquello, pero también en muchos casos los propios abogados o los propios jueces no actúan de oficio. Yo decía, por ejemplo, Iván, tomando en cuenta que estos casos se presentan en medio de una situación de violencia. Porque hay violencia, así sea psicológica, hay violencia, porque si ¿De parte de quién? Identifícame un poco. La violencia obviamente de parte de la pareja, puede que sea de ambos, pero ya hay un círculo de violencia, y siendo la violencia un delito de acción pública, donde interviene el Ministerio Público incluso de oficio, entonces en estos casos, Iván, debería, considero yo, aunque me pueden decir que estaría un poco forzado, pero son interpretaciones, y si queremos realmente luchar contra la violencia y asegurarle la vida a los infantes y a las mujeres, debería ampliarse, ¿no?, la investigación y la sanción automáticamente al progenitor. ¿Por qué? Porque él es corresponsable de esa situación. Porque se identifica con, digamos, con las iniciales a la mujer, ¿no? Aparece el abogado, aparece el fiscal, aparece el juez, pero no aparece la pareja. Exactamente. Las autoridades jurisdiccionales automáticamente deberían convocar al progenitor. Y de esa manera hacer extensivo ese delito que se ha cometido contra un infante. Entonces, creo que son situaciones que tenemos que ir avanzando y conociendo también para ir ejerciendo derechos y haciendo cumplir la norma. Pienso, Iván, que si actuáramos de esa manera, los progenitores lo pensarían mejor antes de abandonar alegremente a mujeres embarazadas, poniendo en riesgo la existencia, la vida, la estabilidad emocional, la seguridad y peor aún de sus hijos. Bueno, seguimos, ¿te parece? En unos instantes está Juana Maturano con nosotros, ella es la presidenta de AMUPEI. Estamos analizando un poco en profundidad toda esta situación. No es cuestión de decir, bueno, va a la cárcel y punto, ya está. No, hay varios otros elementos como aristas. Doña Juana Maturano, presidenta de AMUPEI del departamento de Chuquisaca. Bien, estamos analizando 2 casos cruentos aquí en la ciudad de Sucre. Una niña abandonada, la otra niña golpeada y abandonada. Bueno, estábamos analizando la responsabilidad paterna también en estos casos. Si no hubiesen abandonado estos papás,
entonces tal vez no se hubiese producido, tal vez sí, pero hay una lógica consecuencia, explicaba aquí Juana Maturano. Bien, estas mujeres merecen cárcel, una de ellas 6 meses de manera preventiva, la otra 3 meses con un proceso abreviado. Yo decía, ¿no necesitarán más que cárcel, ayuda, digo? Sin duda que sí, Iván. De ahí que precisamente la ley prevé no solamente cárcel, ¿no? Lo que pasa es que también han cometido un delito. Ya. Y los delitos se sancionan, entonces de acuerdo, por ejemplo, en el caso de la suspensión condicional de la pena a donde se ha acogido la madre que ha abandonado a su bebé sin atentar todavía contra su vida, sin agredirla como en el segundo caso, ya. ¿No? Ella se ha sometido a un proceso abreviado y le han dado la pena de 3 años y bueno, ella no entra a la cárcel, sí. Pero tampoco va a recoger a su niña así como así. ¿Por qué? Porque aunque se haya mostrado arrepentimiento, no tenemos la certeza de que el día de mañana tenga una inestabilidad emocional y vuelva a hacer lo mismo o sí, peor. Entonces necesita... La juez dice que aquí tenemos que atacar con todo un equipo y multidisciplinario, seguramente. Psicólogo, psiquiatra, trabajador social, médico y no sé, bueno. Pero ¿eso hay o eso es teoría? Hay, Iván, pero el problema está en que son servicios demasiado limitados y eso es lo que también nos manifestaban, ¿no? De que, por ejemplo, hay tratamientos psicológicos que deben recibir las víctimas. Hay tantas víctimas, Iván, entonces nos preguntamos si habrá esa cantidad de servicios que estén prestando, no porque es como cuando el médico a uno le trata por alguna enfermedad y le trata y le evalúa y luego le tiene que dar de alta. Lo mismo pasa en los tratamientos de carácter psicológico. Por tanto, es muy buena la observación que haces, Iván, cuando dices, ¿habrá realmente ese tratamiento, ese acompañamiento? ¿Quién demasiado limitado. ¿Dónde está la pelota? ¿En qué cancha está? ¿De la gobernación, de la alcaldía? ¿De dónde? ¿Quién le tiene que brindar estos servicios psicológicos, psiquiátricos, etcétera? ¿Quién? En este caso tenemos en el municipio los equipos, sí, los equipos multidisciplinarios de los SLIMs, pero también tenemos el CEDAVI, que es del Ministerio de Justicia, también tiene sus equipos multidisciplinarios. ¿Cómo se llama del gobierno? Ha cambiado el nombre, Iván, no recuerdo el denominativo exacto. Sí, pero esa instancia también atiende estafas, estelionatos y una serie de cosas. No solamente es de lucha contra la violencia, de víctimas en general. Sí. Por lo tanto, bueno, alguien especializado es la alcaldía, ¿no? El Servicio Legal Integral Municipal. Así es. Pero en Sucre hay más o menos, ¿no? A ver, en enero, por ejemplo, eso no está completo. En diciembre. ¿No? En diciembre no está completo, se les terminan los contratos y tienen que, bueno. Pero en Tarabuco o en Culpina, ¿no? Para poner ejemplos del área rural, el abogado atiende casos de violencia, pero también está en las licitaciones. Es el asesor del alcalde. Asesor del alcalde, los equipos están compartidos ahí y no tienen completos. Bueno, es una lágrima. Ahí usted ha sido defensora del pueblo en el departamento de Chuquisaca y el Estado no cumplía con ello. Así es, Iván. El Estado, entendiendo que no solo es el Estado central, sino departamental y también municipal. Y a nivel departamental tenemos ahí el CDGES, ¿no? El Servicio de Gestión Social para todo el departamento, que atiende sobre todo en la parte de las provincias. En ese sentido, Iván, estas políticas públicas y los recursos que se tienen que destinar siguen siendo insuficientes porque, primero que por ejemplo, en el municipio de Sucre sabemos que los equipos se han reducido a lo mínimo. Y cuando la violencia es creciente. Entonces, por eso se están dando claro, la ecuación no alcanza entonces. Se están dando modos para menor cantidad de recursos y también ahí los equipos multidisciplinarios son más cortos y la violencia se incrementa entonces. Sí, y el otro tema, Iván, tiene mucho que ver, y no quiero yo acusar a nadie, ni mucho menos, pero hace mucho la experticia de los profesionales
en el tema, porque no solo es suficiente tener un título para ser expertos, y me comprenderás, Iván. En ese sentido, por ejemplo, una valoración psicológica es determinante para un proceso como prueba, y si el informe está mal hecho, el proceso se cae. Claro. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces, cuántas víctimas están sufriendo por esa razón? O los cambios, ¿no?, que se van presentando, cambios aquí, cambios allá. Son muy frecuentes. Una persona que ya conocía el caso y no tenía que nada. volver, ¿no? Entonces, pero es necesario, es urgente robustecer, fortalecer esos equipos multidisciplinarios, Iván, para que exista una representación cabal y una representación real. Por ejemplo, cuando hablamos de estos tipos, otros tipos penales que están vigentes en nuestro Código Penal, la Defensoría de la Niñez, que defiende los derechos de la niñez, de oficio debería interponer incluso estas denuncias contra el progenitor, por ejemplo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no le defiende de verdad a ese infante? ¿Por qué no vela por su futuro, por su estabilidad, por su seguridad, por su integridad, por su vida? No lo hace. Buen punto. Te metiste un golazo. Juana Maturano con nosotros, ella es la presidenta de AMUPEI. Hago un paréntesis, a mí me llamó la atención que una bebé aparezca en los canales de televisión y en las fotografías de algunos medios de comunicación, incluso redes sociales, claramente identificada ahí con una fotografía, además en brazos de una religiosa. ¿No se está violando ahí el código niño, niña y adolescente? Sí, ¿Por qué se muestra a la niña? Seguramente por desconocimiento, Iván, porque no se puede mostrar el rostro. No se puede. El rostro de los niños sin una autorización previa, ¿no? Entonces, si el padre, por ejemplo, que es el tutor, la autoridad de ese niño, autorizara, bueno, se diera el caso. Sí, pero es una víctima. Pero en este caso no corresponde, y sin embargo lo han hecho. Lamentablemente, sí, algunos medios no tienen ese cuidado de poder resguardar como corresponde. Yo le pasé la fotografía, una captura, le pasé al Defensor del Pueblo, a la Red de Lucha contra la Violencia, al Centro Juana Zurduy. Me dijeron que iban a representar, ¿no? El defensor me dijo que iba a representar. ¿Ante quién representará? Seguramente al hogar o a la... Bueno, el defensor tiene que hacer a la autoridad para que no suceda ello. Bueno, estoy la Defensoría de la Niñez de oficio también ya debió hacerlo, ¿no? También, bueno, es. bien, en todo este panorama, entonces, en todo este panorama, estos niños, estas niñas, en este caso, tienen derecho a una familia, ¿no? Así es. Seguramente van a ser integradas a una familia ampliada, con un estudio social, psicológico, etcétera, de la familia también. La familia va a tener que asumir, ¿quién? ¿La abuela? ¿La tía? ¿Alguien? Así es, Iván. El Estado, de hecho, su objetivo no es institucionalizar a los niños. ¿Qué quiere decir institucionalizar? Que se queden en los hogares. Que se queden en los hogares. Que no es la idea, sino que salgan y tengan una familia. Entonces, lo más próximo a la familia, seguramente, y quien tiene mejores posibilidades de asegurarle una vida estable, socialmente, psicológicamente inclusive, seguramente buscará la Defensoría de la Niñez con su equipo multidisciplinario. En este caso podría ser el padre. Si demuestra que es apto, sí, pero si ni siquiera se ha presentado y si le ha abandonado. ¿Cómo se demuestra ser apto padre? Yo soy apto para ser padre, ¿cómo? Claro. ¿Solamente con relaciones sexuales? No creo. Por supuesto que no. Es apto para ser padre, estamos diciendo, para que asuma ese rol de padre. Claro. Porque hoy en día ya se duda si decimos padre a uno que no ha asumido su rol como tal, ¿no? Entonces, tiene que tener las condiciones, ¿no? Primero personales,
condiciones sociales, psicológicas, económicas. Entonces, una persona con mucha estabilidad, o sea, que tenga las autoridades, que tengan la certeza de que ese niño va a estar bien protegido y va a estar bien cuidado. Pero si un padre hubiera abandonado a la mujer embarazada, a no ser que hubiera desconocido de esa situación, puede ser. Estaba de viaje, lo que sea, ahora asumo, ya que ella no pudo asumir, podría ser, bueno, lo más cercano tendría que ser su padre, ¿no? Claro. Y después buscarán a, no sé, a la abuela. Claro, pero si él es el violento, si él es el que ha abandonado o ha inducido inclusive, no es apto. Bueno, en una situación, cuando no encuentren familia ampliada, entonces va a un hogar de acogida, lo que usted decía, institucionalizado. Hay como 5.000 niños en nuestro país institucionalizados en hogares, así es. Lo cual no es tan correcto, ¿no? No está bien, sobre todo para los niños que siempre quieren salir, tener una familia. No sé si has visitado, Iván, los hogares. Yo invito a la población, a las familias que desean tener nuevos miembros en su familia, ojalá puedan ir, visitar y adoptar a estos niños, porque lamentablemente en los procesos de adopción, Iván, eso es lo que hemos podido ver. Las personas que están interesadas en adoptar son la propia familia y hay muy poca adopción de personas que no sean del entorno familiar. Entonces hace falta de que también la población se solidarice un poco y quiera ampliar su familia y dar un hogar a niños que realmente lo necesitan. Bueno, estamos en una situación que necesita la atención, entonces concluyo eso. Porque se tiene que atacar en diferentes panoramas, ¿no? La Fiscalía, que, no sé, los servicios legales integrales para asistir y que también esto, no sé, la familia, la escuela, alguien pueda tratar este tema de, bueno, eso es lo que me preocupa, querida Juana. O sea, estudiamos 12 años en la escuela, en el colegio, y no sabemos cuándo embarazamos y cuándo se embarazan las mujeres. Es atroz. Así es, Iván. De todas maneras, y justo estamos en este mes, el 25 de noviembre, recordamos, por ejemplo, el Día de la No Violencia contra la Mujer. En ese marco, Iván, comentarte que en la gestión pasada como AMUPEI, hemos presentado y hemos logrado la aprobación de una ley departamental justamente para que ataque y se concentre en lo que es principalmente la prevención y la protección. Y para eso, en todo este mes de noviembre, tenía que haberse realizado jornadas interactivas, sociocomunitarias, sobre todo en instancias educativas donde participe toda la comunidad educativa, pero principalmente los padres de familia, porque a las escuelas estamos demandando que se hable de prevención, de educación, pero su realidad de nuestros niños es otra, cuando en teoría ellos aprenden no a la violencia, a los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero llegan a la casa y ahí vienen golpes, los insultos, la violencia campante. Claro, entonces, la sopa de todos los días. Y no cambia entonces nada, no cambia. ¿Por qué? Porque la práctica se impone a la teoría. Sí, entonces los padres sí o sí tienen que participar en estos procesos de sensibilización, de socialización. Entonces, al respecto, Iván, lamentablemente no se ha avanzado mucho para la implementación de la ley en esta gestión. Hemos podido conversar con el director departamental de Educación. Ellos también están haciendo sus esfuerzos. Lamentablemente, a veces las instituciones, cada quien se aísla por su lado. Educación tiene un gabinete para tratar la violencia. A mí me parece valorable. Así es, aunque todavía considero que es insuficiente. Sí, ¿no? Siempre es insuficiente. Pero ha comenzado con algo y está avanzando y está trabajando. Eso es lo bueno. Y bueno, el resto de las instituciones también estamos en la misma línea.